Amadísima Iglesia, una vez más me dirijo a ustedes desde casa, confiando y esperando en el Señor de que ustedes también se encuentren muy bien en unión de todas sus familias, en sus hogares o en el lugar donde el Señor haya querido que estén en estos días pasando esta cuarentena. Y como es costumbre todos los domingos, así como lo hemos venido haciendo los miércoles y entre semana, algunas pequeñas reflexiones que se les ha venido compartiendo. Los invito nuevamente, amada Iglesia, a que tomen sus Biblias y vamos a compartir una porción más de la Escritura que esperamos sea de mucho alimento espiritual primeramente y que vaya acorde a la situación de alguna forma que se ha estado viviendo, las circunstancias que hemos estado atravesando durante esta temporada. Primeramente pongamos este tiempo en manos del Señor, amados hermanos. Soberano Padre que estás en la gloria, Dios del universo, en el nombre de Cristo Jesús queremos darte las gracias, Padre bendito, por darnos esta bendición de un día más de vida, soberano Rey. Gracias por las fuerzas, Dios. Gracias por la fe que tú pones en nuestro corazón. Gracias, amado Espíritu Santo, porque tú nos acompañas y nos alientas y nos ayudas, poderoso Padre, para poder estar en pie en este momento, para poder compartir, así sea en la distancia, Señor, con nuestros hermanos, este tiempo de adoración y de administración a través de tu bendita palabra, Señor. Como siempre, poderoso Dios, queremos en este momento unirnos al clamor y a la súplica de tu iglesia extendida sobre toda la tierra, Padre, rogándote y clamándote que quieras tú tener misericordia de la humanidad, Dios mío santo, y aplaques, oh Dios, el poder, la potencialidad que ha manifestado este virus, esta peste, Señor, que hoy tiene al mundo amedrentado, Señor. Te queremos rogar por todo el cuerpo, el sistema médico del mundo entero, Dios, que tú les guardes y les acompañes y les sigas usando como instrumentos de bendición para ayudar, para servir y para salvar a otros también, Señor. Te pedimos, Padre bueno, que guarde nuestras familias, guarde nuestras vidas y que seas tú tomando control de cada momento de nuestra existencia, Rey eterno. Ahora, Dios, nos disponemos, Señor, a escuchar tu bendita palabra, Dios de gloria. Toma control del instrumento que has escogido hoy para dirigirse a tu pueblo, Señor amado. Que toda palabra que brote de mis labios no provenga de mi conocimiento, de mi entendimiento, de mi razonamiento, sino de la fuente de la verdad, que es la Escritura que tú inspiraste un día, Señor eterno. Poderoso Padre, en tus manos te entregamos, Señor, nuestra vida, bendito Dios, encomendamos nuestro espíritu en Cristo Jesús. Amén, Señor. Quiero invitarlos entonces al libro de Hechos. Vamos a Hechos capítulo 10, versículos 34 al 43. Como título de nuestra enseñanza el día de hoy, Obra, muerte y resurrección de Cristo, el mensaje para todos. Nuevamente repito, Hechos 10, 34 al 43. Dice la Escritura: Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Amén. Iglesia,
quisiera compartir un mensaje con el cual pretendo alcanzar primeramente dos objetivos. Número uno, que podamos conmemorar la obra, muerte y resurrección de Cristo, que es precisamente lo que se celebra a lo largo de esta semana. Y en segundo lugar, que nos brinde también consuelo y esperanza en medio de la situación que el mundo está viviendo el día de hoy. Entonces, que el Espíritu Santo nos guíe y nos dirija para que esta palabra apunte a ese objetivo. Primeramente recordemos que el autor del libro de los Hechos es Lucas, el médico amado, como le llama Pablo en algunas de sus cartas, el mismo que escribió el Evangelio según San Lucas. Este detalle cobra importancia y tengámoslo presente si tenemos en cuenta que en su Evangelio Lucas hace un fuerte énfasis en que Jesús vino a salvar también a los gentiles, es decir, a los que no pertenecían al pueblo judío. Y en este capítulo 10, en esta porción específicamente que estamos estudiando hoy de Hechos, se ve claramente reflejado ese propósito con la salvación de Cornelio, el personaje en cuestión, y su familia. Ahora, ¿quién era Cornelio? Pongámonos un poco en contexto. Cornelio era un militar romano, a los que se les conoce como centuriones, que lo que quiere decir esto es que tienen bajo su mando 100 hombres. Pero a pesar de no ser judío y del poco conocimiento que Cornelio tenía del Dios de los judíos, era un hombre temeroso de Dios, que oraba, que ayunaba y tenía un corazón muy generoso y bondadoso para hacer buenas obras. Lucas nos relata entonces, en este capítulo 10, que mientras Cornelio oraba y ayunaba, tuvo una clara visión por parte de Dios, a través de la cual el Señor le reconocía su vida piadosa de él y de su familia también. Las oraciones, los ayunos y las obras de Cornelio habían sido tenidas en cuenta en el cielo. Sin embargo, estas cosas no fueron las que lo salvaron. Todavía le faltaba algo. Y ese algo era conocer precisamente el mensaje del Evangelio. El ángel del Señor le dice a Cornelio entonces que mande a traer a Pedro, el apóstol, porque él tenía algo muy importante para decirle. E inmediatamente Cornelio ordenó a sus siervos de que fueran por Pedro. Un par de días después ya Pedro está con ellos en casa de Cornelio. Y algo interesante, el encuentro de estos dos personajes es altamente significativo, porque representa el encuentro de dos culturas completamente diferentes y en su momento prácticamente enemigas, incluyendo diferencias, incluyendo entre ellas sus costumbres, sus creencias, sus tradiciones, eran totalmente diferentes. Sin embargo, los dos han entendido que Dios tiene un propósito con este encuentro. Y el propósito era que Cornelio, su familia y los allegados que él había reunido recibieran el evangelio de salvación por medio de Jesucristo. Básicamente entonces lo que encontramos en esta porción es uno de los poderosos discursos de Pedro que registra el libro de los Hechos, donde habla con denuedo, con autoridad de la obra redentora de Jesucristo para salvar a los perdidos. Vamos a tratar entonces de introducirnos de esa manera. Entonces llegamos a la porción que nos corresponde el día de hoy, que traemos delante de nosotros, y vamos a tratar de introducirnos un poco en ella. Nuestro primer encabezado dice: la gracia de Dios es para todos. Dios no es exclusivista. Seguramente Pedro ya conocía la enseñanza en el Antiguo Testamento acerca de que Dios no hace acepción de personas de ninguna manera. Pero ahora le daba entonces una dimensión mucho más amplia al ver que los gentiles, despreciados por ellos mismos, incluso por el mismo Pedro, también estaban recibiendo la bendición de Dios. Y reconoció que el Señor entonces no mira razas, no mira culturas,
sino el corazón de los hombres. Y por eso, después de escuchar todo el relato de Cornelio, ahora en los versículos 34 y 35, inicia Pedro su discurso. Entonces Pedro dice, abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Después de escuchar por parte de Cornelio directamente todo el relato de lo que sucedió y la razón por la cual lo mandó llamar, ahora Pedro abre sus labios para decirle todo lo que tiene que decirle por parte del Señor. Las palabras con las que Pedro abre este discurso destruyen completamente lo que podía haber quedado de la barrera que separaba a judíos y cristianos con los romanos. Unas horas atrás, Pedro había tenido una visión en la que Dios le había mostrado que para él ningún ser humano tiene más valor que otros. Todos son iguales y todos tienen la misma necesidad de ser salvos. Se nota entonces que para Pedro este acercamiento con los romanos es totalmente nuevo, algo desconocido. Apenas está comenzando a comprender que la iglesia de Cristo debería incluir a personas de toda nacionalidad y de toda cultura. Cornelio y su familia no eran cristianos, ni mucho menos eran salvos, pero sí eran piadosos y temerosos de Dios, como lo dice el versículo 2 de este mismo capítulo. Hechos 10, versículo 2 dice, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Ese era Cornelio y su familia. En ningún momento Cornelio fue salvo por sus buenas obras, pero las buenas obras de él sí fueron tenidas en cuenta en el cielo para hacerle llegar el mensaje que le salvaría por la eternidad. Hermanos, yo espero en el Señor que ojalá este mensaje en casa o donde quiera que estén también esté siendo escuchado por personas que aún no conocen mucho o digamos más bien no conocen nada del verdadero evangelio de Cristo. Independientemente de las creencias religiosas que practiquen o del estilo de vida que lleven, qué bueno sería que escucharan este mensaje. Porque este pasaje es una de las más claras invitaciones que la Escritura hace a aceptar a Cristo como Señor y Salvador, teniendo presente que Dios no es un Dios exclusivista, no es un Dios de preferencias, es un Dios que mira los corazones. Al igual que Cornelio y su familia, hoy hay muchas personas de muy buen corazón, de muy buenas intenciones, de muy buenas obras y con verdaderos y con buenos deseos de agradar a Dios, pero que desafortunadamente no conocen la verdad completa del verdadero evangelio de Jesucristo. Y aunque parezca increíble, hermanos, esto también se ve incluso en el contexto del mismo pueblo cristiano evangélico. Es la misma situación que está viviendo Cornelio. Un hombre de buen corazón, con deseos de adorar a Dios, pero que no conocía la verdad del evangelio. Por esto, hermanos, yo los invito con mucho amor y profundo respeto, tanto a unos como a otros, a que no se confíen de sus buenas obras solamente, ni tampoco cierren su corazón y su mente ante el verdadero evangelio. Más bien, iglesia, dispónganse con la humildad y con la gratitud necesaria a buscar y creer la verdad de Dios. Pero también aprovecho para invitar a todos mis hermanos en Cristo a que no dejemos de predicarle el evangelio a los demás por prejuicios religiosos o por prejuicios culturales o sociales, sea quien sea, hermanos. Todos necesitamos a Cristo. Y es a eso a lo que precisamente hemos sido llamados. Hoy en día todos conocemos lo que Pedro en esa ocasión conoció, de que Dios no era preferencista, de que Dios no era exclusivista con un tipo de personas solamente,
o una cultura o un estrato social, no. Nosotros tenemos que tener claro que Dios es Dios de vivos y de muertos, de absolutamente todos. Entonces, iglesia, si Dios no excluye a nadie de su plan de salvación, ¿por qué habríamos de hacerlo nosotros? Quisiera invitarlos a que reflexionemos al respecto. Ahora veamos cuál es el mensaje de salvación entonces que Pedro predicó a Cornelio y su familia. Eso nos lleva a nuestro segundo encabezado: obra, muerte y resurrección de Cristo. A Cornelio y su familia no era suficiente, no les bastaba con saber que podían ser salvos. Ellos necesitaban saber cómo apropiarse del perdón, del pecado y de la liberación del juicio eterno. Por lo cual entonces Pedro les expone minuciosamente el Evangelio, haciéndoles entender que la salvación viene por medio de Jesucristo para todo el mundo y en cualquier nación. Dice el versículo 36. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, es Pedro hablando, anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. El mensaje básicamente eran las buenas nuevas de paz por medio de Cristo. Lo que esto significa es que todas las personas del mundo han caído en pecado y se encuentran en enemistad con Dios. Pero Dios envió a su Hijo Jesucristo para que por medio de Él y nuestra fe en Él pudiéramos reconciliarnos con nuestro Creador. Tal como lo dice Pablo también en algunas de sus cartas, una de ellas, Romanos capítulo 5, versículo 10, dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. De manera que el Evangelio no es entonces el mensaje de la paz en el mundo, sino de la paz entre Dios y el creyente por medio de Jesucristo. Ahora bien, si todos los hombres lográramos estar en paz con Dios por medio de Cristo, ¿cuál sería la consecuencia de eso? La consecuencia de mi buena relación entre Dios y yo sería mis buenas relaciones interpersonales también. Esa sería una de las tantas beneficios y bendiciones que recibimos cuando estamos en paz con Dios. Ahora yo te pregunto, hermano, ¿tú crees estar en paz con Dios? Y si no lo estás, yo te invito a que escuches y aceptes esta verdad. Jesucristo ha venido a ti para reconciliarte con Dios. Ahora dirán algunos hermanos en Cristo: no, este mensaje no era para nosotros los cristianos. No, hermanos. Yo conozco cantidades de matrimonios, buenos matrimonios, que llegan momentos de conflictos y hay distanciamientos entre ellos. Y de la misma manera sucede en nuestra relación con Dios. Somos hijos de Dios, pero muchas veces también se deteriora por causa del pecado, por lo general, nuestra relación con Dios. Entonces el mensaje de hoy sí nos compete a todos, creyentes e inconversos. Y Pedro continúa en los versículos 37 y 38. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Para nadie en la región fue desconocido que Jesús fue el escogido y el enviado de Dios. En el momento del bautizo de Jesús, hubieron muchos testigos cuando Juan el Bautista lo bautizó, que presenciaron cómo el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma, y desde el cielo una voz dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Dios lo autorizó
y lo invistió de poder para su ministerio. A partir de ahí entonces, la vida de Jesús se caracterizó porque a donde Él iba, hacía bienes por doquiera y bendecía a todos los que encontró a su paso, trayendo sanidad, libertad, esperanza y salvación para todos. Al empezar su ministerio, Jesús expresó que para esto era que Dios lo había escogido. Lucas mismo lo registra en su evangelio. Lucas capítulo 4 versículos 18 y 19 dice lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, hablando Jesús nuestro Salvador, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. En otras palabras, hermanos, Jesús vino a sanar toda la gama de los males que le aquejan a la humanidad, desde la opresión demoníaca directa, así como también la oscuridad espiritual que trae Satanás y el pecado. Hermanos, la Escritura dice que Jesús es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Por lo tanto, todas estas obras portentosas y maravillosas que nosotros conocemos en los evangelios que hizo Jesús, también las ha hecho y las está haciendo en nuestra vida y en la de muchos más. Teniendo presente el pasaje de Lucas que acabamos de leer, del capítulo 4, yo hago estas preguntas. ¿Quién está más pobre que aquellos que están en bancarrota espiritual por causa del pecado? A esos Jesús les trajo buenas noticias. ¿Quién está más herido que aquellos que tienen su corazón hecho pedazos como consecuencia de su pecado y el pecado de los demás? A esos Jesús los vino a sanar, dice el pasaje. ¿Quién está más ciego que aquellos que no quieren ver el daño y la destrucción que el pecado está causando en su vida y los que le rodean? A esos Jesús les vino a devolver la vista por medio del Espíritu Santo y la luz del Evangelio. ¿Quién está más privado de la libertad que aquellos que hoy son esclavos de sus vicios y oprimidos por el poder de Satanás y el pecado? A esos Jesús les vino a dar la libertad por medio de la victoria que Él obtuvo en la cruz del Calvario. Todo esto, hermanos, todo esto y mucho más hizo el Señor. Y lo mejor de todo, hermanos, es que lo podemos recibir hoy, porque todavía estamos en el tiempo de la gracia que Jesús vino a predicar en ese momento. Hermanos, y Pedro ahora pasa a los hechos del Evangelio más importantes, la muerte y la resurrección de Cristo. Dice el versículo 39. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. El hecho de que los líderes religiosos y gubernamentales y mucha gente de la población se hubieran unido para conspirar y darle muerte a Jesús, quien estuvo haciendo bienes y venciendo las obras de Satanás, eso ilustra la profundidad de la depravación a la que ha llegado el ser humano, incluyéndonos todos nosotros también. Así que la muerte de Jesús es esa obra expiatoria a través de la cual el único hombre 100% justo y santo que ha pisado la tierra fue asesinado de la manera más vil y dolorosa para librar de la culpa y la condenación a los hombres más injustos
y pecadores. Pedro mismo más adelante escribiría en su primera carta, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Lo que esto quiere decir, iglesia, es que tú y yo estábamos condenados al castigo eterno y a vivir una vida desastrosa, dolorosa, por culpa del pecado. Pero cuando fuimos alcanzados por Jesucristo y su gracia, Él asumió la culpa y el castigo que a nosotros nos correspondía. No obstante, aunque la vida y la muerte de Cristo fueron vitales para la redención del mundo, nada de esto hubiera sido o hubiera tenido la suficiente validez si Cristo no hubiese resucitado. Y esto, hermanos, esto es lo que celebramos con gozo y gratitud hoy precisamente, el día del Señor, la resurrección de nuestro Salvador Jesucristo. Dicen los versículos 40 y 41. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. La resurrección de Jesús, hermanos, es el evento más importante en toda la teología y la cultura cristiana. Este acontecimiento realmente es el que proporciona las bases para la fe y la creencia del cristianismo. La resurrección de nuestro Salvador es la esperanza y la victoria del cristiano. Todo hubiese sido un fracaso si Dios no hubiera levantado a Cristo de entre los muertos. Pablo dice en 1 Corintios 15:14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Hermanos, por la resurrección de Cristo es que nosotros fuimos justificados. Por la resurrección de Cristo tenemos la certeza que nosotros también resucitaremos. Por la resurrección de Cristo es que podemos vencer también la muerte. Y algo muy importante, con la muerte de Cristo, nosotros también morimos al pecado. Y con la resurrección también vivimos una vida nueva. Dicho en otras palabras, iglesia, la resurrección de nuestro Salvador y creer en ella es el fundamento de nuestra salvación. Como lo dice Pablo en Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, escuchen esto, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Todo cobra sentido, iglesia, cuando ponemos nuestra confianza y esperanza en la muerte y resurrección de Cristo. Hoy el mundo está amedrentado, y por qué no decirlo desesperanzado, porque no se ve una pronta solución a la vista a todo esto que está sucediendo. Y asimismo, hermanos, se sintieron los discípulos de Jesús cuando murió ante los ojos de todo el mundo. Pero todos conocemos la historia, que al tercer día, tan pronto supieron que Cristo resucitó, la vida de ellos volvió a tomar oxígeno, volvió a tomar un nuevo aire. La esperanza que habían perdido ahora volvió a florecer nuevamente en sus corazones. Hermanos, yo creo que Dios, en su infinita soberanía, permitió que el día en que se celebrase la resurrección del Salvador coincidiera con un momento tan desolador y desesperanzador como el que estamos viviendo.
Por lo tanto, iglesia, no permitamos que el virus o que las tantas situaciones, pruebas que se puedan presentar empañen la esperanza y la luz del acontecimiento más esperanzador y que más paz puede traer a la vida de los hombres. Saber que nuestro Señor vive, saber que Cristo Jesús resucitó y saber que resucitó y juntamente con su nueva vida nos dio vida nueva también a nosotros. Amados, aún en el peor de los escenarios en el que podamos o en el que nos podamos ver en medio de esta pandemia, todavía tendremos esperanza, porque podemos confiar que todo aquel que muere en Cristo también resucitará con Cristo para la eternidad. Y eso, iglesia, nos debería de generar esperanza, confianza en Dios, paz en nuestro Salvador eterno. Pero Pedro, después de haber reconocido y aceptado que Dios no es exclusivista y de haber descrito a detalle la obra del Señor, ahora va a completar este mensaje de salvación. Dice nuestro tercer encabezado: Jesucristo, juez justo y salvador de pecadores. El apóstol puntualiza el deber que el Señor le encomendó a él y a todos los demás discípulos de predicar y testificar del poder, de la autoridad, pero también del amor y la misericordia de Cristo nuestro Señor. Dice el versículo 42: y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. El mensaje completo entonces del Evangelio es que aquel humilde Jesús, de quien todos abusaron y a quien finalmente asesinaron, es el juez ante quien un día todos tendremos que comparecer. Creyentes e inconversos, vivos y muertos, ricos y pobres, colombianos, norteamericanos, chinos, rusos, en fin, todos en absoluto, un día tendremos que estar en la presencia de Cristo. Pablo también lo dice en 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ahora yo te pregunto, hermano, en lo que tú haces y en lo que tú crees, si estás teniendo presente que en cualquier momento de tu vida te encontrarás frente a frente con Jesucristo y tendrás que rendirle cuentas. Te encontrarás frente a frente con aquel a quien aceptaste como Señor y Salvador y recibirás la recompensa. O en otros casos, se encontrarán frente a frente con aquel a quien un día rechazaron y menospreciaron. Si estás teniendo en cuenta estas verdades, hermano y amigo. Y Pedro concluye este discurso ante Cornelio y su familia con la verdad más esperanzadora. Dice el versículo 43. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Pedro, habiendo sido también restaurado unos días atrás por el Cristo resucitado después de que Pedro lo negó 3 veces en la noche en que el Señor fue arrestado, ahora con autoridad, con experiencia, comparte el mensaje de salvación a los perdidos. Hace énfasis en que el propósito inicial de Jesús no es precisamente juzgar y condenar en este momento, sino perdonar y salvar a todos aquellos que crean en Él. Desde el Antiguo Testamento hasta los tiempos de Pedro y aún hasta nuestros días, esta es la verdad. Dios ha derramado su gracia salvadora sobre el mundo entero para que todos aquellos
que acepten y crean en la obra, muerte y resurrección de Cristo, puedan recibir ese privilegio tan inmensamente grande de ser perdonados de todos y cada uno de sus pecados, solo por la gracia salvadora de Dios. Lucas, el mismo autor de este libro, en su evangelio también concluye diciendo, Lucas 24, 46, 47, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y con esto voy concluyendo yo también, iglesia. Yo no sé si el que me está escuchando en este momento es cristiano o apenas está conociendo el evangelio. Pero independientemente de esto, hermanos o amigos, creo que el mensaje de la palabra de hoy ha sido muy claro y contundente, tanto para los unos como para los otros. Todos necesitamos conocer y recordar la obra, la muerte y la resurrección de Jesucristo, con lo cual Dios nos ha salvado a muchos, y aún con esa misma obra de Cristo quiere salvar a muchos más. Si eres creyente, te motivo, te exhorto a que valores cada día más la obra que el Señor hizo por ti. Que renueves tus votos con Él, viviendo como Él lo demanda y haciendo lo que Pedro y todos sus discípulos hicieron en su momento, llevando el evangelio a los perdidos, sin prejuicios, sin pereza, sin mentiras. Y amigo, si son las primeras veces que escuchas el evangelio, te motivo y te invito también a que creas en el Señor Jesucristo y en la obra completa que Él hizo por ti, para que todos tus pecados sean perdonados y recibas esa nueva vida que tanto necesitas, hermano. A lo largo de la historia bíblica, Dios ha usado opresión, pruebas, pestes, para que su pueblo se vuelva a Él. Hermanos, y sin temor a equivocarme, la pandemia que el mundo está viviendo hoy es un llamado más para que el pueblo de Dios escuche y crea su voz, su evangelio. Crea en esa obra de Jesucristo. Que la esperanza, hermanos, que representa la resurrección de nuestro Salvador, pido a Dios que encienda la llama de la esperanza también de todos aquellos que decidimos un día y que estamos decidiendo el día de hoy creer y confiar en Cristo Jesús y su obra redentora. No olvides, hermano, que Cristo vive. Para eso resucitó, para vivir eternamente, y juntamente con Él vivimos todos nosotros. Y aquellos que han de morir en Cristo Jesús, dice la palabra, no morirán para siempre. Pido a Dios que bendiga su santísima palabra, que llegue a nuestro corazón, hermanos. Pido a Dios que derribe todas esas barreras de enemistad que nos impiden, o de indiferencia, o de indolencia que nos impiden compartirle el evangelio a los demás. No me cansaré de invitarlos en ese propósito. Y no me cansaré también de transmitirle el evangelio, aunque lo sigan rechazando muchas personas que hoy no han dado ese paso de fe, de creer y aceptar en Cristo Jesús y aceptarlo como Señor y Salvador. No me cansaré de seguir insistiendo en que este es el camino, la verdad y la vida. Pido mucho a Dios que les guarde y les siga acompañando hoy y siempre en sus hogares. Que Dios les guarde y proteja y les libre de todo mal, de toda enfermedad, de todo
situación adversa que pueda traer toda esta crisis de la pandemia, y que Cristo Jesús sea siempre la fortaleza y la esperanza en sus corazones. Que Dios les bendiga muchísimo y les guarde siempre en su regazo. En Cristo Jesús les amo y reciban un fuerte abrazo. Dios les acompañe.